de nuevo. Vamos a continuar con el programa y a continuación tenemos una ponencia, una mesa de debate que se titula Experiencias de género en la Universidad de Extremadura, que donde van a contar su experiencia Rosa Luengo González, que la tenéis a vuestra izquierda, Inés Rodríguez Sánchez, más bien a vuestra derecha, que bueno, para mí es un honor poder presentarlas, porque son mis profesoras y son mis amigas también. Ellas son un referente en la Universidad de Extremadura para nosotras y nosotros, son historia viva de nuestra universidad, del movimiento feminista académico en la Universidad de Extremadura. Son, como decía, referentes que hemos tenido y tenemos la suerte de trabajar con ellas y compartir momentos profesionales, pero también personales, que nos sirven de ejemplo de lucha feminista en el ámbito universitario. Gracias a ellas podemos decir que se han ido y a otras personas que no han hecho posible dentro de la universidad pequeños avances, gracias a esas acciones que han supuesto un hito en la universidad en general y en esta Facultad de Educación en particular. Ellas han sido y son un modelo a seguir en el ámbito de la docencia, la investigación y también en la gestión, que ahora contarán su experiencia. Y como necesitamos hacer genealogía, pues por eso estamos hoy aquí, para que conozcamos a estas mujeres que nos han precedido, de las que tenemos que aprender y a partir de estas crear redes que nos fortalezcan y nos empoderen. Muchas gracias. Bueno, buena media mañana. En primer lugar, deciros que va a ser una mesa un poco atípica porque vamos a hacer la intervención a la limón. Primero hablo yo, luego habla doña Inés, luego intercambiamos posiciones, porque hemos querido organizarla de manera que no fuera una cosa monolítica, sino que después a todo lo que hemos dicho pues tengáis la oportunidad de comentar o de participar y que no sea tanto lo nuestro como lo de todas y todos los que estamos aquí. Yo quiero empezar dándole las gracias por la presentación a mi querida alumna, amiga, compañera Pruden, que es muy bonita y que la tenemos aquí ya puesta donde está. Y para nosotras es una satisfacción porque hace muchísimos años que empezó, cuando todavía estábamos en eso de qué es el feminismo y qué vamos a hacer aquí. Las jornadas a mí me parece interesantísimo que sean las primeras jornadas feministas. Se han hecho jornadas de género, jornadas de estudios, jornadas de coeducación, pero son las primeras jornadas feministas y esto quiere decir que también cristalizamos en otra cosa que es ya se da fehacientemente el hecho de que empieza a haber otro tipo de movimiento en la Universidad de Extremadura y concretamente en esta facultad que siempre ha sido pionera en estos temas. Bueno, nuestra participación va orientada en primer lugar a comunicaros las experiencias que nosotras dos hemos tenido en los temas de género en esta Universidad de Extremadura y en segundo lugar, como he dicho, pues a intentar debatir con todas y todos pues los retos del futuro, que es lo que yo creo que debería salir de aquí. O sea, más que la experiencia que os podemos comunicar, que pueda ser más interesante o menos, ¿qué vamos a hacer después? Entonces, yo le voy a dar ahora la palabra a doña Inés, que es la que nos va a introducir en el tema de nuestra llegada al feminismo en la universidad. Bueno, buenas tardes, día, media mañana. Esto son cosas que se inventa Rosa y me ponen un aprieto porque yo no me lo sé, pero bueno. Quería deciros que corría el año 1983. Fue un año para mí importante y sobre todo la fecha la recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños, el 26 de octubre, que se promulgó en el Boletín Oficial del Estado la creación del Instituto de la Mujer, como sabéis, en tiempos del gobierno socialista de don Felipe González.
se comienza a diseñar las acciones del instituto. Y una de ellas fueron las jornadas de formación inicial del profesorado en educación no sexista. Nosotras empezamos a asistir a las primeras jornadas en el año 1990. Éramos un grupo de profesoras de la Escuela de Magisterio y 2 profesores. Éramos de diferentes áreas y allí tomamos contacto por primera vez quizás de conceptos como el coeducación, feminismo, igualdad de oportunidades, mainstreaming, empoderamiento, hasta llegar a la perspectiva de género. Nos costaba entenderlo, nos costaba entender que sobre todo nos preguntábamos cómo podríamos aplicar todo lo que allí se nos decía en nuestra práctica docente. Y que decir tiene que a esta formación fuimos complementándola con múltiples lecturas que no habíamos tenido hasta ese momento, como el famoso libro Rosa y Azul de Marina Subirá y Cristina Ruller y Problemas de género y feminismo de Marcela Lagarde, entre otros muchos, y libros, por ejemplo el de Género y Feminismo de Marcela, yo lo tengo en mi mesa de estudio como libro de horas porque le consulto. No, lo que queríamos decir es que en esa jornada tomamos contacto con múltiples profesores y profesoras de otras comunidades que también estaban en lo mismo y que nosotros es que no teníamos ni idea. Entonces, año tras año, en el mes de noviembre, se convocaban unas nuevas jornadas y nos volvíamos a ver. Y era como un feedback. Entonces nos encontramos con las compañeras de Isonomía de Castellón, con las de Málaga, con la gente de Granada, y allí tuvimos oportunidad de conocer no solo a Marina Subirá, que en ese momento era la directora del instituto, sino a Aurora Marco, a Ana Mañeru, a Pilar Ballarín y a las integrantes del grupo Nombra. Entonces, para nosotros fue poco a poco un descubrimiento, pero al mismo tiempo pues, nos fue dando ganas de seguir formándonos en el tema, porque cuando nosotros veníamos aquí, las dos, pues nos encontramos con que eso era una cosa de estas dos que se han metido en una cosa rara, que aquí eso no venía a cuento para nada, y entonces llegábamos allí y nos reafirmábamos en que lo de coeducación, lo del feminismo, lo de los conceptos que estábamos aprendiendo allí, en los que nos estábamos formando, no era una cosa que se nos hubiera ocurrido a las dos, sino que había mucha gente en el país, en otras comunidades, en otros sitios, donde también estaban tratando y cada vez en las jornadas nos iban exponiendo sus experiencias, cómo lo llevaban a cabo, cómo lo llevaban en sus facultades, etcétera, etcétera. Bien, quería yo contaros que en el año 1978, cuando votamos la famosa Constitución del Consenso, recuerdo que se repartieron muchos ejemplares de la Constitución, ejemplar que yo guardo como oro en paño, que quería traeroslo, pero lo he guardado tanto que no sé dónde lo he puesto. Y se me ocurrió, yo tenía una asignatura entonces en la especialidad de Ciencias Humanas que se llamaba Didáctica de la Historia. Didáctica de la Historia, que era una asignatura que había dado un profesor antes que yo, y cuando se jubiló le pregunté qué se hace en didáctica de la historia. Yo venía de mi facultad de Filosofía y Letras y yo eso de la didáctica me parecía que era una cosa muy de pedagogos y poco de historiadores tan cultos y tan puestos como yo. Bueno, el resultado fue que le pregunté y me dijo que él en la asignatura leía las cartas de José Antonio Primo de Rivera. Yo me eché a temblar y digo, si yo tengo que hacer eso en clase, me vuelvo loca. Pero tuvo aquí por donde que se me ocurrió llevar la Constitución del 78 a aquellos alumnos de Humanas que eran alumnos vivos, alumnos que les gustaba aprender, y leímos muchos artículos y descubrimos el famoso artículo 14, que dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En ese momento nos dimos cuenta, y yo me di cuenta, que quizás la Constitución española del 6 de diciembre de 1978 iba a suponer o suponía la afirmación legal de la igualdad entre mujeres y hombres como principios inspiradores del ordenamiento jurídico de nuestro país. En el 2001, como sabemos, se creó en Extremadura el Instituto de la Mujer de Extremadura. Supuso verdaderamente un hito para nosotras, desde luego, y empezamos muy pronto a colaborar con el Instituto y se propiciaron muchas y variadas actividades. Luego, cuando se creó el Consejo de Dirección del IME, el rector me nombró representante en ese instituto. Bueno, una de las ideas que ya teníamos interiorizadas era la necesidad de la visibilización de las mujeres en la universidad y su acceso a los cargos de representación. Hasta ahora habíamos dado por hecho que el que estaba arriba era el que tenía la posibilidad de ser decano o decana de las facultades. Entonces, no se nos ocurría, porque estábamos en un nivel inferior, no habíamos llegado a ser doctoras, no estábamos en los niveles que se requerían académicamente para llegar a decanato, pues presentarnos. Entonces, en ese momento nos estaban dando los estudios la razón de que en las escuelas de magisterio y las escuelas de enfermería eran las que estaban regidas por mujeres, pero el resto de facultades de las universidades, igual que la nuestra, pues estaban regidas por hombres, entre otras cosas porque en las escuelas universitarias no se necesitaba el título de doctor o doctora y sin embargo en las facultades para poder ser decano o decana tenías que ser doctor o doctora. Bueno, pues nos reunimos un grupo de profesores y profesoras en esta escuela de magisterio entonces de Badajoz y estábamos en pleno momento de transformación de lo que era esa escuela a facultad de educación. Entonces se necesitaba elegir a una persona que hiciera ya las funciones de decano o decana. Y bueno, pues aupada un poco por el grupo de profesorado que propició la candidatura, nos presentamos y yo fui la primera decana electa de esta facultad, aún siendo todavía, porque la ley me lo permitió, no doctora. Había como un paso que no habíamos hecho, pero que estaba ahí todavía. Entonces, una vez que salgo decana de la Facultad de Educación, mi primera propuesta es un equipo decanal al rector, donde todas las personas que componen ese equipo decanal son mujeres. Y entonces, pues, bueno, el rector al principio un poco se sorprendió, hizo un comentario así, tal, y luego pues nombró a todas las mujeres que yo le propuse. Entre otras cosas, pues doña Inés iba de vicedecana de prácticas. Y bueno, esto supuso en la Universidad de Extremadura, en todos los órganos a los que íbamos representando esta facultad, un continuo comentario de ya vienen las chicas de oro, porque en ese momento, no sé si recordaréis la famosa serie, y entonces nosotras íbamos siempre juntas y llevábamos las propuestas de esta facultad a los órganos de dirección de la universidad, y bueno, pues al principio sirvió de chanza. Ya han venido aquí las feministas y ya se han puesto en lo alto de la facultad. En principio lo que queríamos era que se viera un cambio en la forma de gobernar los centros universitarios y en llevar nuestros planteamientos a lo que hacíamos. Y bueno, pues dijimos, vamos a empezar por cosas sencillas, por cosas que la gente quiera, que vea, ¿no? Y entonces, una cosa que se ve y que es polémica y que obliga a la reflexión y incluso obliga a que haya enfrentamientos entre unos y otros y otras, es el lenguaje. ¿Y qué hicimos? Pues revisar todos los documentos que había en esta facultad relacionados pues, con la gestión, formularios, actas, sobres que se mandan, etcétera, etcétera. Entonces,
La primera reticencia que nos encontramos para revisar el lenguaje era que había muchísimo papel en depósito y que cómo íbamos a tirar todo ese papel ahora para cambiarlo con un lenguaje no sexista. Bueno, pues decidimos utilizar el papel, pero con rotulador o con bolígrafo, pues si ponía el profesor, poníamos barra a la profesora, le poníamos al profesor la barra y la A, y entonces no firmábamos ningún acta en el que no se hubiera reformado esa pequeña incidencia. Hubo que cambiar, por ejemplo, los rótulos, y el primer rótulo que cambiamos fue el de la sala de profesores, y pusimos profesorado. Pues también tuvo sus comentarios, sus reticencias, pero nosotros conseguimos, el equipo del canal, nosotras conseguimos el que todo el mundo tuviera lo que ahora acaba de hacer la Junta de Andalucía, es decir, en mente el lenguaje inclusivo. Por favor, tenemos que yo tenía a veces clases en educación física donde tenía todos chicos y 4 chicas. Entonces, en ese grupo yo hablaba a los chicos y a las chicas, pero había grupos de educación especial donde tenía todas chicas y un chico. Y entonces yo decía, doña Inés igual, decía, nosotras y Carlos, porque estaba Carlos allí. Entonces, siempre le tenía que nombrar porque tampoco lo tenía que invisibilizar al pobre, pero si yo tengo un grupo de chicas, no puedo decir continuamente nosotros, si somos chicas. Entonces, esto del lenguaje nos costó muchísimo trabajo y sobre todo nos costó un trabajo de interiorizar, porque claro, es difícil, o sea, hablando muchas veces lo tenemos tan metido dentro que seguimos hablando en masculino de las propias mujeres, con lo cual el esfuerzo era permanente. A ver por dónde... Bueno, el 8 de mayo de 2003 se reúne el claustro de la UNED. Esto viene a cuento por el lenguaje. Es el primer claustro al que yo asisto como decana. Entonces, bueno, pues ahí me encontraba un poco expectante porque el claustro es una reunión de todas las fuerzas vivas de la universidad, hay 400 personas en un salón de actos y había un único punto del orden del día. Se trataba de reformar los estatutos de la Universidad de Extremadura y en esa reforma había que adaptarse a la nueva legislación de las universidades españolas. Entonces, bueno, pues había un montón de artículos que había que con sus enmiendas, de unos colectivos, de otros. Bueno, pues la primera enmienda que se trató en ese claustro venía de parte de un catedrático de medicina, don Juan José Peña, que decía revisar el texto para eliminar el lenguaje sexista. Entonces yo lo había leído y me había parecido tan bien que no se me había ocurrido que aquello pudiera tener contestación. Entonces yo llego allí, el señor sube, señor catedrático de medicina, empieza a decir, bueno, pues que esto ya en los momentos que estamos, que es el 2003, pues que ningún problema y que una comisión o alguien entendido pues haga la revisión correcta de todo el texto de los estatutos. Siguiente palabra, sube el profesor don Juan Manuel González Calvo, catedrático de Lingüística de la Facultad de Filología de Cáceres, y lleva 14 folios, pero en la dirección más misógina que yo he podido encontrar, porque hay lingüistas y lingüistas, pero este era una cosa especial. Se había tirado unos cuantos de días construyendo un discurso solo y exclusivamente para ir en contra de esa petición que hacía el catedrático de medicina. Claro, evidentemente, como yo ya, todo el mundo sabía quién era yo, me miraban como diciendo contestaré en cuanto pueda. Yo me encontré, os lo puedo decir, es la primera vez que me moría de miedo porque había 400 ojos mirándome y yo no sabía, ni me había preparado nada. Me parecía como de cajón que aquello iba a salir bien. Y entonces, bueno, organicé la intervención como pude y al final le dije al señor rector, todos los días
recibo cartas en las que se pone la siguiente dirección: Ilmo, señor decano, doña María Rosa Luengo González. A partir de hoy le voy a escribir a usted de la siguiente manera: excelentísima y magnífica señora rectora, don César Chaparro. Y cuando usted lo reciba, me dice cómo lo ve. Y ahí terminó mi discurso. Yo no sabía cómo iba a salir aquello. El rector cortó todo tipo de debate y dijo: bueno, visto que esto es una cosa que debe hacerse y tal, vamos a hacer una comisión de estilo. Y doña Rosa Luengo va a estar en la comisión de estilo porque la propongo yo. Entonces se proponen lingüistas de la universidad para hacer esa revisión. Y el señor secretario de la Universidad de Extremadura, que también es lingüista a la sazón, pues será el que lleve esa comisión de estilo. Bueno, pues yo me planto allí en aquella comisión y tuve que negociar palabra por palabra cada uno de los artículos que componen los estatutos de la Universidad de Extremadura. Y os tengo que decir que no se consiguió, no conseguí, ni yo ni nadie de los que me apoyaron en aquella comisión, cambiar ni poner la barra en los órganos unipersonales. Es decir, en el artículo, me parece que es el 91. El 91 pone del rector, artículo 91, del rector, y yo decía, vamos a ver, del barra rector A, y así ya pues sabemos que puede haber rectoras también, ¿no? No. Jurídicamente eso es un cargo, el cargo está nombrado legislativamente en masculino singular y eso no se puede contar. Podemos poner los genéricos, por ejemplo, en vez de los alumnos, el alumnado, en vez de los profesores, el profesorado, eso sí lo conseguimos. Pero lo que fue todo, y lo podéis ver en la web, los estatutos de la Universidad de Extremadura, entráis y donde ponga el decano, el rector, el secretario general, todos son cargos de representación unipersonales, están en masculino singular. Entonces, ahí el choque fue tan difícil de eliminar que no conseguimos ninguna de las... Bueno, esas son cosas, anécdotas que un poco revelan lo que es la lucha diaria en cada una de las poquitas cosas que vamos haciendo. En 1900, hoy tengo el 2000, desde que me he jubilado no sabéis cómo estoy. Siendo rector don Francisco Luque, la vicerrectora de calidad, doña María José Martín, puso en marcha la oficina de igualdad. Bueno, nos pareció un momento interesante la Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura, porque nos parecía que ahí íbamos a poder complementar lo que nosotros hacíamos en la facultad con el grupo de profesoras y profesores que nos seguían, pues, y extenderlo a otras facultades, porque la Oficina de Igualdad iba a ser para toda la universidad. Estuvimos colaborando durante un tiempo en cursos, en jornadas que se hacían específicas, muchas de ellas se hacían en esta facultad, se daban créditos de libre configuración y luego hubo una serie de debates en los que llegó un momento en que empezamos a tener diferencias con esa oficina de igualdad. Diferencias porque, bueno, pues no nos sentimos respaldadas en algunas de las propuestas que se hicieron. Concretamente, en una de las jornadas tuvimos una discusión muy elevada de tono con una catedrática de química que había llevado una ponencia que se llamaba El amor es cosa de química y en la que hablaba de las diferencias cerebrales de los hombres y las mujeres, apoyada además trajo un equipo, una persona de las Islas Baleares y bueno, y en torno un poco a las investigaciones que en ese momento se estaban haciendo en la Universidad de Alicante con un grupo de médicos y bueno, una de las afirmaciones que nosotras no pudimos aguantar es que venía a justificar un poco la violencia de género con las diferencias cerebrales. Entonces, la endorfina y aquello era muy técnico y entonces quería con ese pozo de academicismo que tenía su ponencia, pues darle como una especie de barniz y de justificación a algunos elementos de violencia de género, porque las diferencias cerebrales eran muchas y había que
no sé cómo perdonarlo, sobre todo hablaba de los jueces, etc. Bueno, era una cosa que se publicó en el periódico Hoy y publicó en una tribuna una página entera con la ponencia, y entonces nos vimos obligados evidentemente a responder in situ y a responder después en los medios. Y bueno, pues no vimos en ese momento un apoyo por parte de la Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura. Es más, apoyaron más las tesis de esta persona, y desde ese momento dejamos de colaborar. Pues yo prácticamente no volví a dar ningún curso ni nada, porque no me parecía que estuviéramos en la misma dirección. Y dentro de mi disertación recuerdo otro momento también muy importante para mí, concretamente, que fue el claustro del 13 de abril de 2011, donde se elegía por primera vez al defensor de la comunidad universitaria. Claro, había habido 3 intentos en la Universidad de Extremadura para elegir un defensor de la comunidad universitaria. El defensor de la comunidad universitaria es la persona que tiene que tener unas dotes muy especiales porque va a tener que estar en los momentos difíciles, tanto del personal de la administración como del profesorado como del alumnado. Entonces, por eso se llama defensor de la comunidad universitaria. Bueno, en esta ocasión se presentaban 2 personas, un candidato era de la Facultad de Derecho y otro candidato era de la Facultad de Ciencias, el profesor Vidal Mateos. Y entonces empieza, cuando le toca su intervención para defender su candidatura, empieza con el siguiente chiste: un buen discurso es como la minifalda de la mujer, lo suficientemente largo como para cubrir el tema y lo suficientemente corto como para ser interesante. Claro, yo en ese momento no sabía si levantarme, si chillar, si decir, pero bueno, este señor es el candidato a defensor de la comunidad universitaria. Y además, fijaros que era la 3ª vez que la Universidad de Extremadura intentaba tener un candidato. En el 2011, que es el único defensor de la comunidad universitaria de la vigente. La actual. Es que el único. Bueno, entonces de nuevo me vi en la obligación de levantarme cuando me dieron la palabra, porque todo eso en el claustro es muy protocolario. Entonces, cuando él terminó su intervención, yo pedí mi palabra y le dije que le pedía que retirara inmediatamente ese chiste y que pidiera perdón por el haber empezado de esa manera tan burda y tan estereotipada y tan vejatoria para las mujeres de la Universidad de Extremadura y las mujeres en general. Entonces, bueno, se puso muy nervioso porque él no se lo esperaba. Él pensaba, oh, yo entro aquí y empiezo con un chiste, ¿no? El rector también, porque tampoco se lo esperaba. Y bueno, luego me hizo una especie de mea culpa así un poquito light, diciendo que hombre, tampoco hay así, si esto era solo para empezar, como estaba nerviosa, no sé, bueno. En fin, que con esto quiero decir que en el tiempo que hemos estado en los órganos de decisión de la Universidad de Extremadura, pues han ido sucediendo todo este tipo de cosas. Yo dejé el decanato en el 2003 y desde el 2003 pues ha habido pasos adelante, pasos hacia atrás. Concretamente, por ejemplo, el tema del lenguaje se ha descuidado mucho. Los nuevos decanos que han venido detrás han sido hombres y esto no lo consideran prioritario. Y entonces, bueno, pues hay cosas que están ahí porque la sala de profesorado sigue estando, pero los documentos, pues unos vienen con lenguaje no sexista y otros vienen con el masculino genérico y las mujeres incluidas en él. Bien, voy a hablar, cuando estábamos preparando Rosa y yo esta pequeñita cosa que os estamos diciendo sobre nuestra experiencia en la universidad, se me ocurrió mirar, porque hicimos un trabajo que hizo Sole, que está aquí entre nosotros, sobre los cargos en la Universidad de Extremadura y ver el sexo. Bien, me metí el otro día, el día 6, y encontré lo siguiente. En el claustro universitario de nuestra universidad hay 303 miembros
y 103 mujeres, lo que supone casi un 34% de mujeres. Miembros natos en el claustro son 3, una mujer, con lo cual supone el 33,33. Del sector A hay 153 mujeres, son 153 personas, 44 mujeres, que viene a darnos un 28,75% de mujeres. En el sector B, Sole me dice si ha cambiado algo o no. En el sector B hay 48 personas, 23 mujeres y apenas llega al... No, ahora no. Luego, en el sector C, que es otro de los sectores que están en el claustro de la universidad, unos son los titulares, los catedráticos, otros son los que no tienen todavía la plaza, otros son los administrativos y el alumnado. En el sector C, que es el administrativo, hay 69 personas, 25 mujeres, lo que supone el 36,23%. En el sector D hay 30 personas, 10 mujeres, 33,23%. En los vicerrectorados hay 9 vicerrectorados, son 3 mujeres, lo que supone un 33,33%. En la campaña a rector vinieron los dos que se iban a presentar, los dos profesores, y a los dos les hice la misma pregunta, que por qué no llevaban una dirección paritaria, porque no había 50-50 o al menos 60-40, y siempre me contestaron los dos lo mismo. No me ha interesado si son hombres o mujeres, solo he mirado que fueran los más idóneos. Es la típica respuesta que siempre se da cuando se pregunta por qué no hay paridad, y me parece una casualidad que sea cuando se pide la paridad y cuando se habla de otras cosas no se conteste así, porque evidentemente lo que está claro entre todas nosotras y nosotros es que la idoneidad se nos presupone cuando estamos en un puesto. En honor a la verdad, porque tengo que decirlo así, el profesor que no salió elegido llevaba 6 vicerrectorados, 3 estaban compuestos por hombres, 3 por mujeres, pero él era el rector, con lo cual era 4 y 3, y me dijo que así había intentado llegar a una paridad. Bien, la Secretaría General, os contamos esto porque os dais cuenta que ahí está, en la mentalidad de todas y de todos, o de mucha parte de nuestra universidad, esto que ellos dicen es un asunto de mujeres. Cuando hablan de la oficina, me acuerdo Paco Duque, que lo creó en su tiempo, cuando la campaña, cuando nos vino a presentar su programa, decía: y esas cosas de las mujeres, vamos a hacer para esas cosas de las mujeres, y hacía así con la mano. Que también el gesto no verbal lo dice. La Secretaría General es una mujer, con lo cual es 100%, la gerencia es un hombre, el 100% masculino. En el Consejo Social ahora hay 6 mujeres, en el Consejo Social anterior era todo hombre, con lo cual es el 30% de los 20 miembros, y el presidente efectivamente es un hombre. El Consejo de Gobierno lo forman 3 miembros natos y 15 de libre designación, y solamente hay 4 mujeres, que supone el 22. El gabinete jurídico, su directora es una mujer, con lo cual es el 100%. La oficina del defensor universitario lo componen 3 personas y los 3 son hombres. Y fui un poquito más allá, solamente para ver cómo andaban los departamentos, y sabéis que existen 40 departamentos en la Universidad de Extremadura y solamente 8 están dirigidos por mujeres, lo que supone un 20%. También con todo esto, solamente eran unos datos, unas pinceladas sobre la universidad, queríamos hablaros un poco de nuestra trayectoria como profesora, y porque las primeras asignaturas que fueron optativas o de libre elección a partir de los planes del 97
intentamos poner asignaturas que tuvieran algo que ver con el género. Ya estábamos haciendo los cursos de iniciación a la formación osesista, con lo cual me correspondió a mí poner unas asignaturas optativas y puse una asignatura primera que era la igualdad de oportunidades y la educación para la igualdad. Después puse las mujeres en el siglo XXI, que mi alumna y ahora alcaldesa cursó, y por último pusimos una asignatura que se llamaba Historia de las Mujeres. En esa asignatura de libre configuración tengo que decir que venía efectivamente el profesorado, casi todo estaba compuesto el alumnado estaba compuesto por alumnos y alumnas de nuestra facultad, y vinieron durante todos los años alumnos y alumnas de económica y de biología. De las carreras técnicas solamente, en todos los años que tuvieron estos planes y que tuve esta asignatura, vino una alumna de ingeniería química. El resto de la ingeniería y las escuelas técnicas no vino nadie. También quería recordaros o quería hacer un inciso en el práctico. Cuando fui vicedecana de prácticas, pues planteé, que tuve el honor de trabajar con Rosa, planteé todas las asambleas de tutores, que es una reunión que tenemos anual, todos los que tutorizamos a nuestro alumnado en práctica, y todas las reuniones que teníamos, queríamos que en sus prácticas vieran si había disparidad de género en los alumnos y las alumnas de nuestras escuelas. Creíamos que era un momento importante porque podía darnos por lo menos un retrato robot de cómo se estaba tratando la coeducación o cómo era aquello en las escuelas. Tengo que deciros, tristemente, con escaso éxito, casi ningún profesorado, Rosa y yo, si llevábamos, por ejemplo, un ejercicio que yo sigo poniendo, me ha dejado Rosa con eso de la jubilación y estoy más sola que la una, pero bueno, sigo haciendo que me hagan ejercicios, por ejemplo, sobre el patio de los recreos, cómo funciona, les doy un modelo, efectivamente, y tal. Sigo diciendo que miren a ver si hay estereotipos de género, si las niñas son mayoronas, si a las niñas se las trata más dulcemente, si a los chicos se les sigue diciendo cuando se caen uno llore que eres un machote y cosas de tal. Y lo sigo haciendo, creo que no muy bien entendido por mi grupo de alumnos que creen que esto se arregla solo. No tenéis nada más que ver el auditorio, al cual por supuesto os doy las gracias, pero estamos en una facultad feminizada y yo creí que llamando a las cosas por su nombre, jornada feminista, iban a estar aquí todos y todas las feministas de mi facultad. Creo que no. Bien, bueno, en otro orden de cosas fui haciendo mis pinitos en los asuntos de investigación de mujeres y presenté un trabajo de investigación para conseguir la capacidad investigadora en mi curso de doctorado del antiguo ICE, que se llamaba La protodidáctica de las ciencias sociales. Un curso, y aquí quiero agradecérselo, muy potenciado por nuestro entrañable compañero del departamento, don Julio Fernández Nieves. Realicé una búsqueda de los textos escolares sobre mujeres que aparecían en las cuatro editoriales distintas de los libros de ciencias sociales que se impartían en nuestra comunidad y en primaria. El resultado efectivamente fue muy pobre. Titulé el trabajo Análisis cuantitativo y cualitativo del discurso sexista en los libros de texto de ciencias sociales de la EGB. Solo había nombres de mujeres que eran reinas. Aparecía una investigadora, siempre Marie Curie, y en casi todas, creo que en 3 de las 4, aparecía la famosa Sor Patrocinio del siglo XIX, que es una monja que le salían llagas por generación espontánea.
Bueno, acordaros también de las brujas y las locas y todo esto que va teniendo en nuestro pasado, ¿no? Creo que fue el primer trabajo de investigación sobre género que se hacía en la Universidad de Extremadura. Bueno, llegan los planes de Bolonia. Nuestra universidad fue poniendo en funcionamiento los diversos grados, adaptándolos al espacio europeo de enseñanza superior, y mi departamento y yo concretamente luchamos por impartir una asignatura que se llama Sociología de las Relaciones de Género y de la Familia. Bueno, no fuimos capaces porque el departamento de Sociología entendía que esa materia era de su competencia y no de la nuestra. Por lo tanto, aquí no tuvimos éxito, pero sí tuvimos otro pequeñito éxito. Veis que son relativos los éxitos que tenemos Rosa y yo, tampoco hay que ponerlos en eso. Bueno, y llegó un máster, el máster en investigación en ciencias sociales, experimentales y de las matemáticas. Y ahí colé una asignatura optativa sobre género que le titulé Las mujeres y/o las ciencias sociales, una perspectiva de género, una asignatura que va a desaparecer el próximo curso, expongo yo aquí con gran dolor de mi corazón, porque sí es verdad que me da pena dejar esta asignatura. Empezamos mi compañero Alejandro y yo, luego continuó Rosa y yo, y cuando Rosa me volvió a dejar sola, tuvo que tomar, fue mi compañero y es mi compañero Juan Luis de la Montaña. La asignatura de eso no me lo dices tú, sí, bueno, te lo sabes mejor. Bueno, en el tema de la docencia tuvimos la oportunidad de colaborar, fue cuando se empezaron a poner los máster online, y tuvimos la oportunidad de colaborar con la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón en los planes IQUAS y con los máster que ellos hacían en relación con los temas de género. Había varios. Quiero recordar que fue una de las primeras alumnas que tuvimos en ese máster a 4 universidades españolas y 4 europeas. Y bueno, pues para nosotros fue una satisfacción porque en ese máster primero nos encontrábamos gente formada en los temas de género y además se llevaba con muchísima rectitud. O sea, cuando se empezó a decir los máster online, eso es una macana, que te dan el título sin no sé qué, ella puede explicar su experiencia en un momento dado, pero fue interesantísimo trabajar con este grupo de personas que componen la Fundación Isonomía. Yo coordiné las asignaturas que se daban desde la Universidad de Extremadura y además nos obligó a salirnos un poco de lo que era nuestra trayectoria, porque yo soy lingüista, Inés es historiadora, y nos obligó a prepararnos las asignaturas por módulos y sobre temas en los que no teníamos tanta información como puede ser nuestra propia especialización, ¿no? Yo llegué a dar evaluación por proyectos, estuve dando también mujer y medio ambiente, que es una cosa que me interesaba mucho personalmente, pero de la que no estaba formada, y me obligó a trabajar muchísimo con el alumnado que estaba trabajando el máster, porque ahí sí que hubo un feedback muy interesante entre el alumnado y el profesorado de esos másteres. Estuvimos durante cuatro cursos o 4 promociones trabajando con ellos y nos pareció fenomenal porque era una experiencia distinta el trabajo de esos másteres a lo que era nuestra práctica docente diaria de las asignaturas. Respecto al capítulo de investigación, Inés ha iniciado un poco el tema, ella presentó ese trabajo, pero evidentemente nosotras estábamos pensando que aquí en la Universidad de Extremadura tenía que haber ya investigación en estudios de género y había muchas universidades que estaban iniciando grupos de investigación en estudios de género. En Extremadura pues nos sentíamos casi en la obligación de empezar en eso, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de proponerle mi tesis doctoral al director de ese momento del ICE, que fue muy receptivo porque lo único que me decía es: tú verás
porque yo de eso no te voy a ayudar. Lo que pasa es que sí te voy a dejar, y bueno, me corregía el estilo. Y claro, cuando te corrigen el estilo y tú tienes una óptica feminista y un lenguaje no sexista, y eres hombre y tienes su óptica de trabajo, me decía, no, es que el lenguaje académico tienes que trabajar en primera persona y ponerlo en masculino. Entonces, claro, ahí discutíamos a diario, negociaba todas las palabras. Pero tuve la oportunidad de centrarme en un tema que estaba dentro de mi órbita de trabajo, pero era un poco nuevo también, porque no era exclusivamente desde el punto de vista lingüístico. Estudié las imágenes en los libros de texto y estudié el mensaje que transmiten las imágenes desde el punto de vista no solo de el personaje, el que aparezcan más mujeres o más hombres, sino las posiciones, los ámbitos, los adornos, y había los colores, había cosas muy interesantes en cómo las imágenes que aparecen en los libros de texto, que fijaros están los niños durante todo el día con ese libro en la espalda, en la mochila, y luego en cualquier momento pueden hacer así, ir interiorizando, que las niñas leemos tumbadas. O sea, coger un libro de texto de hoy y veréis cómo las niñas estamos tumbadas. El otro día tuve ocasión de poner en mi página de Facebook, porque alguien me mandó una cosa que tenía una niña tumbada con su librito, y digo, por Dios, todavía estamos así, por favor, ¿esto qué es? Esto ya creía yo que en el año 2003, que terminé mi tesis doctoral, ya se había acabado, y no, pues seguimos con las niñas tumbadas en todos sitios para leer. No sé qué tenemos que se les relación con la Tierra, la explicación científica, la relación con la Tierra, la Tierra Madre, y bueno, pues una posición que te permite fundirte. Sabes que, por ejemplo, en las imágenes del romanticismo, las mujeres están lánguidas, y si hay alguna estatua del romanticismo, estamos así. Pues, para leer boca abajo y acostado. Bueno, lo que quiero decir con esto es que empezamos con el trabajo de algunas personas que nos apoyaron, concretamente yo, mi director de tesis doctoral, que me permitió hacer una tesis con un enfoque que hasta ahora no se había hecho en la Universidad de Extremadura, que era una tesis desde la perspectiva de género. Para realizar mi tesis, pues tuve la grandísima satisfacción, y lo digo a boca llena, de contar como becaria a mi amiga Prudence. Entonces, Prudence se tragó todos mis malos rollos con esa tesis, porque las tesis tienen esa parte más bonita y la parte fea, y me ayudó muchísimo, y sobre todo yo creo que también ahí le fui infundiendo un poco pues el gusanillo de lo que estábamos trabajando, que eran los estudios de género, y después pues tuve la oportunidad de dirigir su tesis doctoral. Y ella hizo una tesis doctoral sobre la inserción laboral del alumnado egresado de la Facultad de Educación en la Universidad de Extremadura desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, pues lo que había sido un inicio, pues empezó a dar sus frutos, y poco a poco empezamos a dirigir otro tipo de trabajos. Los másteres en los que dábamos clases decíamos, yo si dirijo trabajos quiero que lleven la perspectiva de género, y a mí trabajo que me proponga un alumno en el máster de experimentales sociales y de las matemáticas va a ir con la perspectiva de género. Y si entonces el alumnado que venía a proponerme un tema de trabajo sabía que si venía con Rosalba tenía que tener la perspectiva de género, e incluso en el título, para que no hubiera lugar a dudas. Después tuvimos la oportunidad de seguir dirigiendo tesis, y llegado a este punto dijimos, bueno, empiezan a conformarse las nuevas legislativas de grupos de investigación, y nosotros queremos hacer un grupo de investigación de estudios de género. Es la primera vez que se hace un grupo de investigación de estudios de género en la Universidad de Extremadura, y lo llamamos GISA, Grupo de Investigación Serena Augusta. Serena Augusta fue una poetisa romana nacida en Badajoz, de la que solo tenemos el nombre y un pequeño dibujo que apareció en una inscripción.
pero nos parecía como interesante, ¿no? el poner algo nuestro al título, al nombre del grupo. Nos aprobaron el grupo de investigación con muchísimos problemas. Y os voy a decir por qué. La Universidad de Extremadura, como todas las universidades, se compone de personal investigador y personal docente. El personal docente investigador tiene en sí mismo una tarea que es la carrera docente. Y la carrera docente es una carrera. O sea, hay que estar continuamente investigando, publicando, porque el fin es saltar de un nivel inferior, de ayudante, a catedrático. Entonces tienes unos pasos por los que tienes que ir avanzando si eres profesor o profesora de la universidad, y es legítimo y es así y tienes que irlo haciendo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno está metido en un área de conocimiento que es un área de conocimiento estándar. O sea, si tú eres de didáctica y organización escolar, tú no puedes investigar en otras cosas, porque cuando vayan a valorarte en una oposición, eso no se va a valorar, porque no es del área. Entonces, si los alumnos de didáctica de la lengua y estudia las imágenes de los libros de texto, eso es de pedagogía. Entonces, cuando vaya a una oposición, pues eso me cuenta la mitad, porque es colateral. Claro, una persona que tiene que hacer su carrera docente no quiere estar en un grupo de investigación donde las investigaciones que hace le van a contar la mitad. Con lo cual, doña Inés y yo, que nos importaba poco ya la carrera, y algunas más que estaban en esa situación. Entonces, una profesora jubilada, que también le importaba poco, una profesora de medicina que decía, bueno, yo con lo que estoy haciendo aquí en docencia tengo bastante y quiero investigar en medicina para las mujeres y hacia las mujeres. Entonces, eso fue como conformamos el grupo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que poco a poco la jubilada dejó de trabajar, yo me jubilé, otra persona no tenía los niveles mínimos que exigía la normativa de grupos de investigación, y en el año 2013 cerramos el grupo y dejó de existir el grupo de investigación. Yo espero, porque en la única área de conocimiento en la que se puede teóricamente avanzar tanto a nivel de carrera docente como a nivel de investigación, es en la sociología, en esta universidad. Yo le lanzo a las sociólogas que tiren adelante con el tema, porque realmente nos da pena el no seguir realizando tesis doctorales, como por ejemplo la que hizo la doctora Elena Enrique Saldaña de Campo Mayor, que la hizo aquí con nosotros, sobre estudios de imágenes en los libros de lengua portuguesa, o la de María José Cabanillas, que hizo un estudio comparativo entre España y Portugal sobre las políticas, acciones y discursos en torno a la igualdad de las mujeres, la de Consuelo Velarde, que ha hecho actitudes de los futuros docentes de primaria en relación con la educación intercultural y también desde la perspectiva de género, o la de nuestra compañera que se encuentra entre nosotros, Teresa Azar, que hizo causas de abandono temprano, el retorno a la educación, análisis sociológico desde la perspectiva de género. Y finalmente también hemos dirigido de una forma más colateral con otra compañera la de Teodora Castro, Itinerarios de Poder y Liderazgo de las Mujeres Extremeñas, que también está en el ámbito de la sociología. Por eso decía que yo le veo una posibilidad de seguir en esa línea. Y por último, deciros que hemos intentado también la última faceta dentro de la universidad, que es la faceta de las publicaciones. Las publicaciones tienen su intríngulis, son difíciles. Lo que se necesita para esa carrera docente son los famosos artículos con índice de impacto. Entonces, muchas de las revistas en las que tenemos que publicar son revistas que tienen índice de impacto pero no tienen nada que ver con el género, con lo cual las revistas que tienen estudios de género están en sociología, en psicología algunas, y evidentemente están todas fuera de España, con lo cual es muy difícil publicar. Aún así, nosotros hicimos 2 libros. Yo hice el libro de género y libros de textos que publicó el Instituto de la Mujer de Extremadura,
Inés escribió un libro que es muy interesante porque ya solo por el título pueden imaginar por qué violencia tiene nombre de mujer, en el que hace un repaso de todos los ámbitos relacionados con las mujeres. Y luego, bueno, pues hemos intentado publicar artículos en revistas nacionales e internacionales, asistir a congresos, hemos ido a La Habana, hemos ido a Ébola muchas veces, y hemos intentado llevar este camino de un poco reflejar lo que íbamos adquiriendo, pensando y reflexionando en todos los ámbitos de nuestra profesión. Bien, por último, nos queda la pregunta, retos para el futuro, sobre todo para concluir en algo. Yo siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas, cuando les estoy explicando una cosa y no se entera muy bien, digo esperarme, porque luego concluyo, sobre todo para no dar la razón a Gil Robles, que decía que las mujeres hacíamos frases justapuestas y subordinadas y no concluíamos nunca. Entonces yo intento concluir y con nuestro repaso a la universidad queríamos decir retos para el futuro. Bueno, yo creo que lo primero es tener sensibilización, tanto entre los compañeros y las compañeras de las facultades, con las autoridades académicas, con el propio alumnado. Se trata, yo creo, de que sigamos insistiendo en la necesidad de llevar a cabo nuestros planteamientos del mainstreaming y el empoderamiento de las mujeres, que queda mucho por hacer, que queda todavía mucho techo de cristal, que queda todavía mucho suelo pegajoso, pero que debemos entre todos y todas ir eliminando. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición.